estamos detrás de esta edición de este curso. Nosotros estamos trabajando con ADERASA, que es la Asociación de Entes Reguladores en Agua y Saneamiento de las Américas. Está también Forest Trends, una ONG de Estados Unidos. Está la empresa socioambiental Ecodecisión desde Ecuador, y tenemos el apoyo de SUNAS, la Superintendencia Nacional de Agua y Saneamiento de Perú. Tenemos el apoyo de CONDESAN, que es el Consorcio para el Ecodesarrollo de los Andes, y de SPDA, que es la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Este es el grupo de instituciones que se encuentra avalando y preparando todos los materiales que ustedes van a ir recibiendo a lo largo del curso. Mi nombre es Tamara Montalvo, soy la coordinadora del curso, y a nombre de los instructores que ustedes van a ir conociendo en cada uno de los módulos y los foros de discusión que vamos a tener a lo largo de las próximas 7 semanas, les doy nuevamente la bienvenida. Quiero contarles que tenemos un total de 76 personas que se han inscrito de diferentes países de la región. Tenemos personas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Entonces, es un gusto para nosotros tener una diversidad tan grande de diferentes profesionales de la región, y estamos seguras que va a ser un gran intercambio de materiales y de casos y del trabajo en torno a la infraestructura verde. En cuanto a las instituciones, quiero comentarles que tenemos nuestros participantes, casi el 60% vienen de reguladores del agua potable en cada uno de los países que yo mencioné. Tenemos también profesionales de entidades públicas, que pueden ser, por ejemplo, entidades regionales en Perú o entidades municipales en otros países. Tenemos también personal profesional de operadores de agua potable. Tenemos también docentes universitarios. Tenemos personal también de entidades privadas que están dedicadas a temas de infraestructura y temas de agua. Y tenemos una persona que viene de una red regional en temas hídricos, ¿no? Entonces, también quiero comentarles, porque algunas personas nos plantearon el día lunes en el foro anterior sobre la posibilidad de revisar la hora de la convocatoria de estos foros. Al respecto, quiero comentarles que el 70% de las personas que se registraron en el curso prefieren este horario. Entonces, bueno, tenemos una mayoría bastante importante, y lo que haremos es, obviamente, después del final de los foros de discusión que mantendremos con ustedes, los vamos a procesar y los subiremos tanto a un canal de YouTube que tenemos desde Ecodecisión para socializarlo con ustedes, y también estarán disponibles en la plataforma de Talent Ecodecisión, en la cual se encuentran los materiales del curso que estamos haciendo. Con esto quiero pasar a una siguiente pequeña explicación sobre la mecánica de cómo funcionan estos foros. En ediciones anteriores, lo que hacíamos en los foros era que nuestros instructores presentaban clases magistrales para después abrir un espacio de preguntas. Sin embargo, vimos que el tiempo para las preguntas y para la discusión entre los instructores y nuestros participantes era limitado. Siempre estábamos un poco en contra del tiempo, y por eso en esta edición del curso solicitamos a nuestros instructores que graben uno o varios videos, que esperamos que ustedes tengan el tiempo de revisarlos antes de los foros, para que en el foro de discusión aprovechemos este espacio y podamos realmente generar una discusión, una conversación en torno a aquellos temas que ameritan mayor explicación o que ameritan alguna interacción con los instructores. Entonces, así optimizamos el tiempo de los instructores y también el tiempo de ustedes para poder interactuar. Finalmente, queremos solamente con el afán de entender cómo funciona la plataforma, ustedes tienen
dos funcionalidades que son muy útiles cuando estamos interactuando en estos foros. La primera es la de alzar la mano, que ustedes ven una manito en su panel de navegación y entonces ahí ustedes pueden, digamos, hacen un clic en la ventanilla donde está la manito y ustedes ahí lo que están haciendo es alzar la mano. Vamos a hacer una pequeña prueba en un momento más para ver cómo nos funciona eso con cada uno de ustedes. Y la segunda función que es bastante útil es la opción de las preguntas. Entonces, normalmente en los foros de discusión lo que queremos es abrir el micrófono para que cada participante que tenga una pregunta la plantee. Entonces, ahí agradezco que alcen la mano. Y o si no quieren, digamos, hablar en micrófono, nos pueden enviar sus preguntas escritas a través de la pestaña de preguntas. Entonces, bueno, con eso quisiera hacerles una rápida encuesta con una pregunta. Quisiera pedirles de favor que alcen la mano las personas que tuvieron el tiempo de mirar los videos preparados por nuestra instructora en este primer módulo, que es Marta Echavarría. Tengo algunas manitos. Ok, tenemos alrededor de unas 10 manos según lo que estoy mirando aquí. Bueno, entonces eso nos da también una idea de, digamos, de la dedicación de tiempo. Sabemos que estamos a mitad de la semana y que tenemos hasta el domingo para revisar todos los materiales que están preparados y que están listos para que ustedes puedan revisar en la plataforma. Quisiera que alcen la mano aquellas personas que les parecieron útiles estos videos que fueron subidos para este módulo primero. Ok. Estamos viendo un poquito más de manitos. Genial. Bueno, más o menos el mismo número, una o dos más, nada más subieron. Listo. Y bueno, más o menos está parecido. Estamos viendo que hay un poco de... todavía no todos han tenido el tiempo de revisar los videos y a algunos sí les han parecido útiles, a otros un poco menos. Pero bueno, agradezco mucho esta retroalimentación. Entonces, bueno, después de estos ejercicios, le quiero invitar a Marta Echavarría, que viene desde Ecodecisión, a que comparta con nosotros un poco los temas principales del primer módulo y después abriremos para las consultas con ustedes. Y como les digo, repito en esta ocasión que les agradecemos, nos envíen sus preguntas vía escrita o que ustedes alcen la mano para nosotros poder abrir el micrófono a la persona que quiere plantear su pregunta vía micrófonos. Muchas gracias a todos por su atención y Marta, te doy la bienvenida. Adelante, por favor. Buenas noches con todos. Los saluda Marta Echavarría, instructora del módulo 1. Los que han visto los videos han podido escuchar un poco el contenido de este primer módulo que apunta a darles a ustedes una introducción a lo que es infraestructura verde y el concepto que hemos desarrollado como tal con Aderasa. Entonces, todo parte de una introducción al campo de servicios ecosistémicos, cómo surge este planteamiento, qué significan y un poco cómo ha venido evolucionando el concepto de infraestructura verde. Yo quiero abrir micrófonos para los que tengan preguntas o comentarios y poder aprovechar este espacio para intercambiar. Solo daría una introducción inicial comentándoles que las lecturas han sido seleccionadas con el interés de darles a ustedes una buena introducción a lo que es los conceptos básicos de pago por servicios ambientales, con un documento de Sven Wunder, un economista muy respetado de C4, que actualmente ya vive en el Perú, pero vivió muchos años en Brasil, danés, y
él ha planteado un documentico que como que trata de sistematizar el concepto y ustedes han tenido la oportunidad de leer por lo menos unas primeras páginas introductorias. Por otra parte, les dimos un documento que introduce el tema de compensaciones por servicios ambientales como el primer caso que se fomentó y se desarrolló en Perú con la ciudad de Moyobamba en San Martín, donde la comunidad, con apoyo de la cooperación alemana, desarrolló un esquema donde la gente que usa el agua potable de la ciudad aporta un sol al mes para pagar la protección de la fuente. Este caso inspira el desarrollo de por servicios ecosistémicos en el Perú, un campo que ha venido siendo regulado por el Ministerio del Ambiente con una ley y también el desarrollo de la modernización del sector de agua potable para que muchos otros casos van surgiendo, como fue Cusco en su momento, y ahora ya empieza a haber hasta 19 empresas prestadoras de servicio del Perú que están imponiendo, cobrando una tarifa. Y por otra parte, la otra lectura es un informe que se hizo de parte de Ecodecisión cuando empezamos a trabajar para tratar de analizar la percepción sobre el concepto que había en el sector de agua potable latinoamericano. Van a encontrar que es todavía muy introductorio el concepto, no mucha gente sabía de qué se trataba, pero más o menos empezamos a ver el tipo de inversión que el sector hacía en ese momento, como es reforestación, una de las actividades más comunes, algo de conservación, es decir, áreas que han protegido, han delimitado para proteger las fuentes de agua de las empresas, y algo en educación ambiental, en medidas de protección de humedales, y así sucesivamente ustedes van a ver una lista de actividades. Y finalmente les damos una lectura de lo que es el estado de inversiones en protección hídrica en el mundo. Es un estudio, un resumen ejecutivo de un estudio que ha hecho Forest Trends a través de Ecosystem Marketplace para dimensionar cuáles son las inversiones que hay en este tipo de medidas en el mundo entero. Entonces eso les va a dar como un panorama muy amplio de lo que es ese campo, igual que una lectura sobre verde en Europa. Es un catálogo, una guía desarrollada por Naciones Unidas que nos permite como saber qué se está discutiendo sobre el tema. Todas estas lecturas son una introducción y además se vuelven en unas fuentes de referencia para ustedes en la medida que ustedes empiezan a visualizar un contexto de interés para ustedes. Por eso hemos puesto la tarea de que piensen en su fuente de agua, en el sistema de agua potable que a ustedes les interese, con la idea de que esto sería lo que van a profundizar en la medida que vayan participando en el curso, de manera que todo es acumulativo. Otra vez, buscando ser muy práctico y buscando ser muy útiles. Sin más, abro un poco los micrófonos para ver si hay preguntas o dudas que puedan tener algunos de ustedes al estar leyendo el material. Gracias, Marta. Antes de dar la palabra a los compañeros, yo quería comentarte que una duda que nos llegó a través de la plataforma fue si en la realización de las tareas se contempla algún trabajo de campo. Te agradezco que esto orientes para nuestros participantes. Adelante. No, verdaderamente es trabajo de escritorio. Lo que pasa es que algunos de ustedes, si tienen la oportunidad
van a ver que a medida que trabajen las fichas que van a trabajar, como es el diagnóstico hidrológico rápido, como es un plan de recuperación, pues sería más interesante, a mí me parece, poder tener validación en el campo, poder verlo, porque algunos de ustedes no han hecho este trabajo antes. Entonces, es algo que van a hacer. Sin embargo, no lo exigimos porque sabemos que no todos tienen las posibilidades. Listo, Marta, muchas gracias. Tengo unas manos alzadas. Confírmanos, Esteban Orlando Díaz, si tienes una duda, adelante. Sí, más que duda era una... Te digo, quería agradecerte en realidad el tema de que es muy importante los videos, así que quería pedirte que no dejes de hacer los videos explicativos y un poco es acomodarme en la situación, en donde te comento que yo estoy en una provincia de la Argentina en que no se conoce absolutamente nada de infraestructura verde. Es un concepto totalmente nuevo y un poco me cuesta en esta primera etapa de haber leído un poco los apuntes y ver el video, me cuesta por ahí acomodarme un poco, pero bueno, creo que con el correr del curso a lo mejor ya lo puedo hacer. Otra inquietud que tenía es que, por ejemplo, estoy en una provincia en que es imposible vincular o recaudar a través de la tarifa de agua el tema de alguna inversión, digamos. Adelante, Correcto. Sí, ese va a ser el tema especialmente para nuestros compañeros del sur. Tenemos 14 participantes de Argentina, tenemos una persona de Uruguay, unas 4 personas de Paraguay. Entonces, los contextos también son diferentes y queremos que ustedes mismos nos ayuden para que le demos al curso mayor información sobre estos contextos. De ahí viene un poco, para esta tarea de introductoria, es pensar en la fuente y la captación del sistema de agua que seleccionen, ¿no? Es decir, es algo que puede ser que son aguas subterráneas. Entonces, ¿qué podemos averiguar sobre el acuífero? ¿O qué podemos averiguar de un agua superficial si es más de un ecosistema lacustre o de un humedal que está cercano? Sabemos que van a haber retos de esa naturaleza y nosotros como instructores queremos apoyarlos. Yo he estado en contacto con algunas organizaciones en Argentina, precisamente con los participantes de Argentina, los vamos a contactar para saber más sobre un poco los ecosistemas que ustedes confrontan para trabajar un poco más enfocado. Y el otro aspecto sobre el cobro de la tarifa, esa es la realidad global mundial. En la mayoría de las tarifas de agua del mundo no se reconoce el servicio ecosistémico, ¿no? El caso de Perú es un caso novedoso, nuevo. Hay una introducción del tema, parece que en Santa Catarina, en Brasil, y se está discutiendo para Brasilia y Sao Paulo. Tenemos también algunos estados de Estados Unidos que tienen algo y Costa Rica que recientemente lo está introduciendo. Entonces todavía es la realidad de la mayoría de los sitios, entonces no te sientes que eres el único. Lo interesante es empezar a ver de qué manera se puede ir abordando estos temas. Hay una realidad del sector de agua potable que significa que es complicado, ¿no? El contexto, ¿no? Político y también económico del sector, pero pensamos que es un proceso que poco a poco se debe de ir dando, de manera que los costos reales de tener un agua limpia y abundante se vayan asumiendo y se vayan afrontando. Y los esquemas cada día deben de ser más novedosos, digamos, tenemos que buscar alternativas.
El caso es que del mundo de servicios ecosistémicos, todo esto se ha hecho desde el lado un poco voluntario, ¿no? Tenemos casos donde son esquemas voluntarios que poco a poco se han ido formalizando, pero definitivamente vemos que es una tendencia y hay un interés global. El sector mismo de agua potable lo está hablando y se está abordando sabiendo que hay todos esos retos que les decía. Ahora tenemos una pregunta sobre el tema que pasaron por escrito, que se refiere al tema de las valoraciones económicas que se presentan en el video. Es bien interesante que conozcan, es decir, este trabajo, ustedes van a profundizar más sobre un poco los tipos de valoración que se hacen, pero en el año 97, cuando Robert Constanza, el economista que yo menciono, realiza esa valoración, verdaderamente fue la primera vez en el mundo que se trata un esfuerzo de esa naturaleza. Los tipos de servicios económicos, ambientales todavía se está, digamos, se están definiendo, se estaban definiendo, y además, ¿cómo medir, no? Entonces hay momentos donde se puede hacer una valoración por pérdida, es decir, por no tener, por no contar con ese servicio, entonces se puede valorar qué significa eso para ciertos ecosistemas. En otros momentos se hacen valoraciones contingentes que buscar proxies, ¿no? Maneras aproximadas de medir indirectamente las cosas. Entonces, por ejemplo, un servicio ambiental de un área protegida se valora por el costo y el tiempo que toma la gente para viajar para conocer ese lugar. Ese es su valor, porque eso es lo que la gente está dispuesta a invertir. Entonces son proxies que se utilizan para hacer valoraciones. Este material va a ser algo que vamos a tratar en el módulo 3, en el tema de valoración, muy específicamente para que ustedes piensen cómo se pueden hacer esas valoraciones en el contexto del sector de agua potable y un poco cómo se están analizando. El campo en general de valoración económica ha avanzado mucho, porque además con la información de tecnologías de información pueden hacer más cálculos, ¿no? Y hay mayor información de sistemas geográficos de información y entonces esto permite que, digamos, se conozca más el conocimiento. Eso por un lado. El otro aspecto que tenemos es un comentario que nos saluda Jerónimo Valle, licenciado en Ciencias Ambientales, investigador en humedales y funcionario de cambio climático y manejo hidráulico en Argentina. Quería comentar que en Argentina hay mucha investigación sobre servicios ecosistémicos y humedales. Lo que falta es la aplicación. Recién este mes, noviembre de 2017, por primera vez en la historia del servicio de agua potable en Buenos Aires, comenzará a cobrar por cantidad de agua consumida y no por un metro cuadrado de la propiedad del cliente. Muchas gracias por el comentario. Efectivamente, somos conscientes de digamos, el estado del arte. Esto además no es solo Argentina, ¿no? Es algo que también es nuevo en muchos sitios. El comentario que hace sobre el cobro es algo bien importante. Como ustedes saben, en muchos de los sectores se manejan, y especialmente en ciudades intermedias y pequeñas, unos cobros que no necesariamente son por el consumo. Y eso es otro reto importante cuando se cobran digamos, valores sobre infraestructura verde. Una anécdota que tal vez ayuda para todos ustedes comentarles, que el primer fondo de agua que se creó en Quito y que buscaba valorar qué era como el monto a cobrar, comenzó cobrando un 1%
de la tarifa de agua. Ese valor de venta de agua y de alcantarillado. Ese valor fue incrementado después por decisión del Consejo con un incremento del 25% por año por 4 años. Por lo tanto, en este momento, el usuario de agua de Quito paga un 2% de su tarifa, digamos, de su cobro mensual, que va a un fondo especial que se maneja autónomamente por el Fondo del Agua de Quito. Entonces, es como el tipo de esquema y escenario que se realizó en el año 2000 y que ha venido operando, y en este momento es un fondo de 18 millones de dólares. Entonces, es como con un aporte muy pequeñito, con un buen manejo financiero, se puede ir generando, digamos, estas fuentes de recursos para poder hacer un poco las cosas que vamos a hablar aquí en este curso. No es fácil, es complicado, es diferente a lo que se ha hecho, entonces resalto esto porque de ninguna manera queremos decir que esto es fácil, ¿no? El Fondo de Agua de Quito se demoró 3 años para ser firmado. El Fondo de Agua de Acuafondo de Lima, por ejemplo, se ha demorado importante para ser operativo. Entonces son procesos que no pueden ser lentos y pueden ser complejos. La siguiente pregunta, Tamara. A ver, Marta, creo que sería bueno abrir el micrófono a Irina Palomino desde Perú. Irina, adelante. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos bien. Adelante, Irina. ¿Qué tal, Marta? Mira, quería comentar que yo soy de Perú, de Piura, y la cuenca del estudio que voy a realizar es la cuenca del Chira, donde se ha creado el Forazán. Entonces, nosotros yo pertenezco a SUNAS y este año se van a aprobar una tarifa para los usuarios de agua potable. Entonces, acá se han identificado 2 usos de la fuente, de la cuenca, uso agrícola y uso poblacional. Sobre el uso poblacional ya tenemos definida la estructura, sin embargo, mi preocupación va más allá por un tema institucional porque el 90% del uso de la cuenca del agua es del sector agrícola. Entonces quería saber si tenías alguna experiencia donde se haya combinado aportes de parte del uso poblacional o agua potable con el sector agrícola. Sí, el caso más interesante, digamos, de mayor trayectoria son las denominadas asociaciones de usuarios de los ríos del Valle del Cauca. Esto es en Colombia y hay alrededor de 8 asociaciones. Yo personalmente estuve involucrada con ellas en los años 90 y básicamente eran predominantemente gran agricultura, ¿no? Como un poco como el caso de Piura, son agroexportadores, entonces tenían una decisión de aportar por preocupación de la deforestación en la cuenca alta, deciden aportar un valor mensual que era equivalente a lo que en ese momento se cobraba en Colombia a los usuarios de riego, que había una entidad gubernamental, que luego se volvió la autoridad ambiental, pero en ese momento esa corporación regional, que se llamaba CBC, existe todavía ya como autoridad ambiental, pero cobraba y era la única en el país donde, porque ellos manejaban riego y manejaban sistema de riego, cobraban un poco un aporte por metro cúbico trimestral. Entonces, los usuarios en ese momento, los agricultores, estaban acostumbrados a pagarlo y deciden hacer un aporte adicional, pero que esa plata no fuera, como quien dice, al ente gubernamental, sino que se manejara en una forma independiente y transparente para ellos.
Entonces, el manejo era privado, digamos, por los miembros de esta asociación de usuarios del río. Tenían una asamblea directiva, una asamblea general anual, de ahí nombran una junta directiva, y esa junta directiva permanentemente iba definiendo los tipos de proyectos a los que querían aportar. Ese trabajo estaba enmarcado en un plan de cuenca que desarrollaba en ese momento la CBC. Ese esquema se replicó en varios subcuencas, como les estoy diciendo, y es una experiencia que puede ser muy replicable. Para el cobro, por ejemplo, la CBC se le daba la papelería para las facturas y ellos mandaban las dos facturas a la vez. Al usuario le llegaba la factura de la asociación de usuarios, donde pagabas a una cuenta, y la otra factura de la autoridad, digamos, por el riego, y se pagaba a otra cuenta. Entonces es una boleta muy clara, muy, digamos, que se hacía. Lo que sí es importante es que hay que resaltar que en Perú también hubo otra experiencia para Piura, y es el caso de Jequetepeque. Jequetepeque fue un proyecto de cooperación que estuvo trabajando en estos mecanismos, y ellos lograron conseguir un aporte de los agricultores Cuenca Baja, y básicamente es a través de una decisión de la Junta de Regantes, y ellos deciden cuánto quieren aportar. Y ellos decidieron que lo hacían, digamos, en una negociación con el proyecto, porque se tenían una serie ya de ideas de las intervenciones que se debían hacer. Entonces yo pienso que ese caso puede ser muy inspirador. Las personas involucradas se pueden contactar para traerlos al caso de Piura y de Forazán para que se involucren y colaboren. Listo, Marta, muchas gracias. Quiero comentarte que tenemos otra nota enviada desde Posadas, Misiones, Argentina, y nos comenta Alice que ellos tienen que abonar en la boleta de agua con un mínimo, hayas consumido o no hayas consumido el agua. Entonces, Alice, no sé si te voy a abrir el micrófono para que nos comentes un poco cómo está funcionando esto en Misiones. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante, te escuchamos. Sí, acá en Posadas y en la mayoría de los municipios de la provincia de Misiones, lo que se abona es un mínimo que más o menos varía entre 10 a 12 metros cúbicos mensuales. Igualmente, si vos, por ejemplo, tenés un terreno en el que está conectado, pero no hay consumo porque no vive nadie, puede ser un terreno baldío o no, se sigue pagando el mínimo, lo hayas consumido o no. Obviamente que si consumís más de los 12 metros cúbicos, digamos, la boleta aumenta, pero siempre es por el monto mínimo. Y esto se debe al radio servido, que lo considera la prestataria de esta forma. Hace muchos años se trató de modificar esto, pero hubo un problema que cambió de dueños la empresa prestataria, que es una empresa privada. Actualmente es una concesión de un capital chino y no está en proyecto de modificación este aspecto, digamos. Sí, totalmente. Gracias por resaltar ese caso. Creo que varios de los compañeros de Perú también pueden resaltar cómo en muchas localidades se cobra ese mínimo, en Ecuador también, en Colombia, ¿no? ¿no? Y a medida que los sistemas se optimizan y se puede pasar a cobrar solo por lo consumido, ¿no? Con micromedición y con mayor control, es, digamos, a lo que todos tenemos que ir apuntando. Nosotros desde el lado conservacionista buscamos proteger las fuentes para que haya buena calidad y flujo,
y a su vez desde el lado de la operación de los sistemas tenemos que buscar el máximo de optimización y eso es un poco el reto que todos tenemos que asumir. Sí, Marta, gracias. Víctor Bullón igual comenta, nos dice que el agua es vital, pero generalmente se paga muy poco y a veces los consumidores prefieren pagar más por una gaseosa. Él se pregunta si es un problema cultural y según tu experiencia, ¿cuánto tiempo lleva en romper un paradigma así de grande? Sí, es un problema cultural. El caso que tú comentas de que no están dispuestos a pagar más por una gaseosa, hemos roto un poco ese paradigma con la venta de agua embotellada, ¿no? La gente a veces en muchos casos está pagando agua embotellada, que es más costoso que la gasolina, por ejemplo, ¿no? Y el otro tema que a mí me gusta resaltar es el tema de las cuentas de celular, ¿no? La gente primero pagará su celular y de pronto no paga su cuenta de agua ¿no? Porque es pública de pronto o porque es un servicio público y un poco ese debate de que el agua me tiene que llegar siempre. Definitivamente es un reto, ¿no? Y lo que yo diría es que gradualmente tenemos que ir generando el debate de cómo garantizamos que el agua cobre de una manera justa y digamos, transparente. Hubo un proceso en América Latina donde estábamos hablando mucho sobre el tema de los precios de agua y a raíz de las privatizaciones que hubo, ¿no? Como ustedes los argentinos saben, las críticas tan grandes que hubo a las privatizaciones y que en muchos casos entraba el privado, subía los precios, ¿no? Entonces, inmediatamente hubo una reacción. Sin embargo, en el caso de otros, digamos, contextos donde se ha tenido es una optimización desde el operador público de ir mejorando el servicio y poco a poco ir ajustando los precios, ¿no? Quito es un ejemplo de eso, Medellín, Cuenca, el mismo Lima, ¿no? Es un proceso gradual que yo creo que se debe de ir dando y que debe cambiar. Y yo sí creo que es muy difícil contestar la pregunta de cuánto tiempo, porque yo he visto unos cambios muy rápidos, ¿no? Cuando había una gran negatividad sobre incremento de precios en Perú, un cambio muy grande de la gente, que de pronto dicen, ah, no, si me mejoran el servicio, pues hay que pagar un poco más. Los precios están súper bajos en agua, ¿no? Son pocas las ciudades que cobran más que todo. Un valor, pero para la función de un sistema de agua potable, pues es marginal. Entonces aquí estamos como Aderasa promoviendo un concepto que busca integrar esas cosas y que